Vamos ahora a revisar la agenda de los candidatos a la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, realizó un mitin en Rosarito, Baja California, donde dijo que terminará con la corrupción desde el primer día de su mandato. También mencionó, entre sus propuestas, dar becas a todos los estudiantes de preparatoria y universidad, además de apoyos económicos para las personas de la tercera edad. De igual forma, su discurso se enfocó también en la disminución al 8% del IVA en la frontera y el incremento al doble del salario mínimo. Para este lunes, a mediodía se espera que Andrés Manuel López Obrador encabece un acto político en San Luis Río Colorado, Sonora, y más tarde en Nogales, Sonora. Por su parte, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, realizó un mitin en el municipio de Álamo, en el norte de Veracruz, donde dijo que de llegar a la presidencia detendrá a los gobernadores y políticos corruptos, pues manifestó que la lucha contra la impunidad debe ser permanente. De igual forma, hizo un llamado a los aspirantes presidenciales a realizar campañas de propuestas y no de violencia. Para este lunes, se espera que Ricardo Anaya ofrezca una conferencia de prensa en Polanco y más tarde se reúna de forma privada con el patronato del Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas en la Ciudad de México. En tanto, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, estuvo en Lagos de Moreno, Jalisco, donde dijo que de ganar las próximas elecciones, multiplicará por 4 las escuelas de tiempo completo, en las que se ofrecerá cuidado, educación y alimentación con maestros que se comprometan, que impartan lecciones de vida, que lo sean sabiendo que no hay vocación más digna que estar enfrente de la niñez y apostarle a su futuro. De igual forma, José Antonio Meade estuvo en el municipio de Arandas, Jalisco, donde se reunió con empresarios y sociedad civil como parte de su gira en la entidad. Se espera que José Antonio Meade realice un mitin en Guadalajara, Jalisco, este lunes. Mientras que Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, realizó un mitin en San Luis Potosí donde afirmó que de ganar las elecciones enfrentará la delincuencia, expresando que no les dará amnistía ni se esconderá en la complicidad y los pactos con los criminales. Tras un desayuno con mujeres, precisó que hará todo lo necesario para generar la seguridad que requiere el país. Para este lunes, Margarita Zavala estará en Monterrey, Nuevo León, donde se reunirá con jóvenes universitarios y más tarde realizará un volanteo en calles también de Monterrey. Por último, durante su segundo día de gira por Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón dijo que el tema de seguridad no debe politizarse para atraer votos, pues los delincuentes son los que ganan. El candidato independiente a la presidencia de la República expresó que llamará al resto de los aspirantes a un pacto por la seguridad de México a fin de que el tema sea bandera de todos en el mismo sentido. Se espera que para este día, Jaime Rodríguez Calderón realice un recorrido por el Mercado de la Merced en la Ciudad de México. Héctor Mendoza, 21 Noticias.